Soy Pedro van Eycken y continúo con este hilo de política internacional en poder y dinero referido al conflicto, al enfrentamiento permanente como necesidad de supervivencia. Les había hablado de Hamas e Israel. Hoy me dedico brevemente a Fidel Castro y la Revolución Cubana frente a Estados Unidos desde 1959. Lo de Cuba es algo que conozco un poco más, porque estuve destinado 3 años en La Habana, del 2006 al 2009, en la Embajada Argentina, y el año pasado publiqué un libro que resume un poco toda mi sentimiento, mi crítica a la Revolución Cubana fundado, está titulado Testigo de una revolución traicionada. Era bastante notable el accionar permanente de Fidel Castro desde 1959, 1 de enero, cuando entró triunfalmente en La Habana. Esa agresión verbal y de hechos constantes hacia Estados Unidos, que finalmente, por el tiempo tengo que hacerlo corto, va a conducir a la ruptura de las relaciones diplomáticas ya en enero de 1961. Lo va a decidir Dwight Eisenhower, presidente republicano que precedió a John Kennedy. Pero luego Fidel Castro con el tiempo lo fue agrediendo verbalmente y con hechos siempre, hasta su muerte. ¿Por qué hasta su muerte? En 2016, Barack Obama es el segundo presidente de la historia de Estados Unidos que visita Cuba. El segundo. El primero había sido Calvin Coolidge en 1928. Por supuesto, el famoso acercamiento, el reencauzamiento anunciado públicamente y separadamente por Barack Obama en Estados Unidos y Raúl Castro en Cuba. Había que sentirse al lado o atrás o enfrente de este logro y Fidel Castro eligió sentarse atrás, digamos, no formar parte de este logro. Iba a ir en contra de su pasado. En realidad, en la revolución todo empezó con la reforma agraria de Fidel Castro. En 1959 y 1963 tuvo dos partes, cada vez más dura, más expropiadora. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Y no pasó con otros países en ese momento. Fidel Castro, la revolución cubana, empezaron a expropiar propiedades de Estados Unidos, desde grandes ingenios azucareros hasta empresas de servicios, sin indemnización. Eisenhower le quitó en dos partes como retaliación, entre tanta agresión continuada de expropiaciones y de agresiones verbales, le quitó en dos partes la cuota de azúcar, la cuota que le compraba azúcar, que era el commodity emblemático de Cuba. Esto fue empeorando y finalmente, antes de entregarle el poder a John Kennedy el 20 de enero del 61, Eisenhower él mismo cortó las relaciones diplomáticas con la isla. En ese año, en diciembre, por esta serie de hechos que se iban produciendo y que ahora tenía respuesta de Estados Unidos, Fidel Castro declaró públicamente en la Plaza de la Revolución de La Habana que su gobierno siempre había sido marxista-leninista, pero lo había ocultado. Por eso el título de mi libro, Revolución Traicionada, porque durante varios años, antes y después de tomar el poder, Fidel Castro nunca quiso hablar de marxismo, leninismo, socialismo, comunismo, nunca admitió eso. El Che Guevara y Raúl Castro sí eran comunistas, Fidel nunca lo reconoció. Bueno, al mismo tiempo, desde 1960, Fidel Castro hacía que creciera el involucramiento de la Unión Soviética en Cuba. Por eso, por todos estos hechos que ahora estoy resumiendo, en febrero del 62, Kennedy dictó el inicio del famoso embargo comercial que se fue ampliando y dura hasta hoy, que es un embargo, no un bloqueo. 8 meses después de dictar el embargo, en octubre del 62, estalló la crisis de los misiles que involucró a la Unión Soviética. Castro le había pedido a la Unión Soviética instalar misiles nucleares en Cuba, con todo lo que eso podía significar. También el líder de la Revolución Cubana nunca quiso aceptar manos extendidas de Estados Unidos,
con republicanos y con demócratas, quizá más con los demócratas. Gerald Ford trató de hacerlo a través de su asistente consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado, Henry Kissinger, para mejorar las relaciones. Y también Jimmy Carter, que volvieron a instalar secciones de intereses, pero nunca se pudo mejorar del todo. ¿Por qué? Porque Castro no renunciaba a continuar participando en la guerra de Angola, algo que irritaba profundamente a Estados Unidos. Se metió en una guerra como la de Angola, la independencia de Angola, que en realidad no tenía nada que ver con la historia de Cuba ni con el presente de Cuba en ese momento. Bueno, finalmente en 1991 cayó la Unión Soviética, cayó lo que los cubanos llaman el campo socialista, finalizó la Guerra Fría, pero la Guerra Fría no finalizó para Fidel Castro. Siempre siguió el enfrentamiento. Por eso mi apelación o mi asociación con el enfrentamiento permanente, con el conflicto permanente. Así como no se explica jamás con Israel, no se explica sin el enfrentamiento, sin la agresión, no tiene razón de ser, tampoco tiene razón de ser ni Fidel Castro, ni después de 2016, la Revolución Cubana, sin el enfrentamiento permanente. Y además a Cuba le sigue conviniendo como excusa el embargo. Muchas gracias.